Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy miércoles 3 de septiembre, aquí en Política con Carreño. Ya estamos en mitad de semana y para hoy tenemos algunos temas muy interesantes, ¿no? Como siempre, pues, aquí en Política con Carreño. Tenemos declaraciones del comando de Evelyn Matei sobre la paz social. Declaraciones que ya verán ustedes en el comentario que haremos, ¿no? Respecto de un eventual gobierno de Kast y un eventual gobierno de Evelyn Matei. Ese es el confronto, ¿no? Entre estos gobiernos se encuentra el concepto paz social. ¿Cómo lo ve el comando de Matei esta paz social en un gobierno y en otro gobierno? Ese es un tema, vamos a partir con él. Los otros temas tienen que ver con lo que resolvió el CERVEL, el encargado, ¿verdad?, de revisar las candidaturas presidenciales para el Senado y para la Cámara. Y ¿qué dijo el CERVEL? ¿Cuáles candidaturas son las que están en tela de juicio? ¿Cuáles fueron rechazadas? En fin, interesante, muy interesante. Y tenemos un tema internacional relacionado con Bolivia, con las declaraciones de uno de los candidatos presidenciales, ¿verdad? Las elecciones allá en Bolivia son en diciembre. Unas declaraciones vergonzosas. Yo escribí una columna que fue publicada ahora, allá en Uruguay, ¿no? Que tiene que ver con estas declaraciones. Vamos a hablar de esto también. Y obviamente que tienen que ver con Chile. Pero no en el sentido que ustedes pueden estar imaginando. No en ese sentido. En otro. Vayamos entonces, amigos, a los temas de hoy. Paz social. Eso podría ser el título del primer tema. Resulta que en el comando de Matei, como dije en la presentación, se han pronunciado respecto de la paz social en un eventual gobierno de José Antonio Kast y en un gobierno posible de Evelyn Matei. Entonces, por ejemplo, el marido de Evelyn Matei, Jorge de Sormó, ¿no?, dijo que con un gobierno de Kast, de su esposa, en relación al gobierno de su esposa, con un gobierno de Kast, ¿no?, vamos a tener menos paz social que en un eventual gobierno de Evelyn Matei. Entonces la paz social en el medio de un eventual gobierno de José Antonio Kast y un gobierno de Evelyn Matei. ¿Y qué dice el marido de Evelyn Matei? Que si gana José Antonio Kast, tendremos, ¿verdad?, una paz social mucho menor que en un eventual gobierno de su mujer, de su esposa. Entonces, claro,
el asunto es bastante complicado, ¿no? Porque una declaración de este tipo, primero da por sentado que habrá estallido delincuencial, que habrá una paz social bastante comprometida, gobierne José Antonio Cast o gobierne Evelyn Matei. Si gobierna José Antonio Cast, bueno, la paz social será mínima, de acuerdo con el marido de Evelyn Matei, Jorge Desormeaux. Con ella, con su esposa, tendríamos una paz social algo mayor. Tendríamos un poquito más de paz social. Bueno, ustedes ven que las declaraciones dejan mucho que desear, ¿no? Porque tanto con un candidato como con el otro, o la otra en este caso, tendríamos puros problemas sociales. La paz social sería de este tamañito en el gobierno de Cast y un poquito mayor en un eventual gobierno de Evelyn Matei. Pero igual sería un periodo bastante desastroso para Chile, porque viviríamos como el loro en el alambre, ¿no? Esperando que comunistas y frente amplistas salgan a la calle a hacer de la suya, como lo hicieron hace 5 años durante el gobierno de Piñera. Bueno, a mi modo de ver son declaraciones bien necias la del marido de Evelyn Matei. Por las razones que digo, pues. Porque así, sin más, sin que nadie, bueno, se lo pregunte, está admitiendo entonces que vamos a tener estallidos delincuenciales a manos de frente amplistas, comunistas y todo este oficialismo que ha sido bastante desastroso, y este socialismo democrático que ha sido bastante cómplice de todas las falencias y mediocridades de este gobierno y antes de que fuese gobierno. Bueno, dijo, ¿no?, que Cast es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda. A mí me pareció de verdad una declaración muy tonta, muy necia, la del marido de Evelyn Matei. Porque claro, es un enemigo Cast. Yo creo que no podemos ver la política como una película de terror, ¿no? De enemigos, amigos, de desastres sociales, de vandalismo. No podemos entender la política desde esta perspectiva, amigos. Y nadie debiera ser enemigo porque llega a la presidencia. Entonces no me pareció atinado para nada. Pero bueno, dice que los chilenos, ¿no?, de la candidatura de Cast, dice, los chilenos se preguntarán a quiénes preferirían entre bueno, ante estas nuevas manifestaciones de violencia que después de todo se produjeron bajo el gobierno de Piñera, ¿no? Eso es lo que responden de la candidatura de Cast.
Claro, ¿a quiénes preferirían? Sin duda. Porque estas manifestaciones de violencia desatada, de vandalismo, a manos de la primera línea, de estos delincuentes de la primera línea, ocurrieron bajo el régimen de Sebastián Piñera. Eso es lo que responden en el comando de Kast, y con toda la razón. Entonces vino la réplica, ¿no? Henry Leal, que es el jefe de la bancada de la UDI, respondió que Piñera hizo lo que tenía que hacer. Dio una salida institucional al problema. Se evitó un derramamiento de sangre. Esa noche algunas cabezas calientes esperaban que sacara a las Fuerzas Armadas a la calle, pero hizo lo correcto el presidente Piñera. Una larga declaración de Henry Leal, el jefe de bancada de la UDI. Y es una declaración que se presta para una reflexión más profunda. Porque el presidente Piñera, a juicio de Henry Leal, buscó una salida institucional, constitucional, evitando un derramamiento de sangre. Es un problema, porque para mucha gente, para mí, yo hubiese preferido las Fuerzas Armadas en la calle ese día, que controlaran con la violencia necesaria el vandalismo que está viviendo el país. ¿Por qué? Porque luego de esto se entregó el país a lo que tenemos hoy. Entonces la mirada de Henry Leal es una. Él habla de derramamiento de sangre. Él habla de que Piñera hizo lo correcto. Él habla de que buscó una salida constitucional que perjudicó a Chile. ¿Por qué? Porque por el otro lado no tuvieron ninguna consideración respecto de la destrucción del país. Destrucción que continúa a manos de quienes gobiernan. Yo hubiese preferido que las Fuerzas Armadas estuviesen en la calle y hubiesen controlado esto. Esa es mi opinión. Y si había derramamiento de sangre, es probable que sí. Bueno, yo creo que la fuerza desatada de los delincuentes de la primera línea, a mi modo de ver, la salida constitucional no era la más adecuada, porque vean en qué estamos ahora. Cuando perfectamente el presidente Piñera pudo haber mantenido las Fuerzas Armadas en la calle y haber controlado ese caos, esa vandalización, esa destrucción del país. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con Henry Leal. Y no se trata de ser cabeza caliente. Se trata de que la utilización de las Fuerzas Armadas para controlar la violencia interna es válida y está respaldada por la propia Constitución política. Las Fuerzas Armadas no están solamente para resguardar al país del posible enemigo externo, sino también del enemigo interno. Esa es mi opinión, amigos. Bueno, por su lado, ¿no? El jefe programático de Matei, Juan Osa, ¿no? Dijo que la relación con el Congreso sería menos problemática que con Kast, ¿no? Juan Yunis Osa. Juan Luis. Mi letra, amigo, mi letra es mortal. Juan Luis Osa,
que es el jefe programático de Evelyn Matei. Don Juan Luis dijo que la relación de Matei con el Congreso sería menos problemática que con Kast. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser menos problemática que con Kast? Es decir, ustedes ven que en Chile están pensando no en cómo solucionar los problemas que afectan al país, sino en cómo enfrentar una oposición violenta que se avecina. A mí me parece que no es adecuado eso. No es la forma de mirar un futuro gobierno, ni tampoco de ganar adeptos. Porque yo, por ejemplo, no votaría por Evelyn Matei ante una propuesta así. No voy a votar por ella porque vamos a tener un poquito más de paz. No. Imposible votar así. Y Juan Antonio Coloma, que es el coordinador político de Matei, dijo que el país necesita estabilidad, necesita tranquilidad, necesita reglas claras. Pero ¿cuál es la estabilidad entonces que promete Evelyn Matei si el resto del comando está hablando de disturbios, sin mencionarlos? Está hablando de desórdenes, sin mencionarlos. Entonces, ¿cuál es la estabilidad? O Evelyn Matei, porque va a tener un poquito más de paz, va a tener estabilidad, le va a dar estabilidad al país, le va a dar tranquilidad al país. ¿Cómo? Como ya le dieron en la época de Piñera, pactando todo con el Partido Comunista, pactando todo con el Frente Amplio, para que ellos no salgan a la calle a destruir Chile de nuevo, y no salgan a la calle a amenazar con destruir el gobierno de ellos mismos, eventualmente elegidos a través del voto democrático. Mucha inconsistencia, mucha incoherencia en las declaraciones, amigos, del comando de Evelyn Matei. Yo no voy a votar por ella, ni muerto, como decimos en Chile. El CERVEL, vayamos al CERVEL. Bueno, el CERVEL, ¿verdad?, validó todas las candidaturas presidenciales. Por lo tanto, los 8 candidatos son legítimos. No hay peros. Así que candidatos presidenciales pueden seguir en campaña. Que le vaya muy bien a Artés, ¿no? Que está con 0 apuntes en las encuestas. Tiene 0. Artés. Bueno. Validó entonces las 8 candidaturas presidenciales, 127 candidatos al Senado y 1091 a la Cámara. Vea la cantidad, ¿no? 1091 candidatos en todo Chile para la Cámara de Diputados, claro. Bueno, todas estas son decisiones en primera instancia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque pueden ser reclamadas al Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, que es el Tribunal Calificador de Elecciones. Es decir, todas estas candidaturas eventualmente pueden ser objetadas ante el TRICEL, que es el que, en definitiva, resuelve. Hay 2 casos bien emblemáticos, el de Carolina Tello del Frente Amplio, por la región de Coquimbo, ¿no?, candidata a diputada. ¿Por qué fue objetada, rechazada su candidatura? Porque presentó documentación incompleta. Sí, no acompañó una declaración ante notario. Lo mismo pasó con la candidata comunista, Candelaria Acevedo, ¿no? Ambas
hicieron el trámite, según ellas dicen, ante notario. Es decir, estarían bien, ¿no? ¿Por qué? Porque o es ante notario o ante un oficial del registro civil o también mediante la clave única. Pero nada de esto pasó, según el CERVEL. Y por eso estas candidaturas fueron rechazadas, ¿no? Acevedo, por ejemplo, dijo que al parecer faltó hacer un clic, pero es un trámite, dice que se hizo. Ambas dicen que hicieron esto ante notario. Pero bueno, las reclamaciones se hacen ahora en el TRICEL, este tribunal, ¿no?, de elección, calificador de elecciones. Ese es el que en definitiva resolverá todas estas candidaturas que están siendo cuestionadas y veremos qué pasa. El caso de Jimena Rincón es un caso especial. El CERVEL aceptó su candidatura al Senado, a pesar de que la Constitución dice que no puede un candidato al Senado ir por tercera vez, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la primera vez Jimena Rincón solo estuvo un tiempo, un periodo breve, ¿no? Que es la candidata de demócrata. Ejerció solo la mitad del periodo. Y bueno, y de acuerdo con la Constitución, no se considera un periodo completo, por lo tanto, se supone que Jimena Rincón va por segunda vez solamente como candidata al Senado. Porque esa primera presentación solo estuvo la mitad, un tiempito. Si no hay reclamo ante el TRICEL, bueno, la candidatura de Jimena Rincón por demócratas sigue su curso normal, no hay problema, si nadie reclama. Hace un tiempo, ¿no?, el Partido Socialista como que tenía intención de cuestionar esta candidatura, pero no se ha sabido nada más al respecto. Así que es probable que sí, que doña Jimena Rincón continúe como candidata. El caso de Jadwe. Ustedes recuerdan, yo hablé de Jadwe ayer. Jadwe está siendo acusado. Pero el CERVEL igual validó su candidatura. ¿Y cuál fue el argumento del CERVEL? Cuando el CERVEL revisó el registro, el padrón de votantes, encontró que no había ningún problema con Daniel Jadwe, porque en el momento en que se realice este registro, esta revisión del padrón de votantes, de sufragios, Jadwe era imputado, no acusado. Y el ciudadano, de acuerdo con la Constitución política, no pierde el derecho a sufragio siendo imputado. Si lo pierde, si está acusado a penas que merezcan penas, ¿verdad?, que merezcan penas aflictivas, penas de cárcel mayores de 3 años y 1 día. ¿Cómo está siendo acusado ahora? Entonces, claro, desde la perspectiva del CERVEL, Daniel Jadwe presenta un estado que es legal, por decirlo así, acorde con lo que dice la Constitución. Porque esto se hizo antes, esta candidatura de él se hizo antes
de que su estado judicial cambiase de ser un imputado a un acusado. La cosa cambia. Entonces, ¿quién va a resolver esto? El Tricel. El Tricel debe resolver la situación de Daniel Jadwe. ¿Por qué? Porque, claro, la jugada del abogado de Jadwe era pedir una prolongación de 150 días en la investigación. Entonces Jadwe, sobrado de tiempo, podía ser candidato. Claro que sí, 150 días. Aunque hubiese sido acusado, claro. Pero después de 150 días estamos en plena elección. Pero el juzgado de garantía negó la ampliación de la investigación, de tiempo para la investigación, y aceptó la acusación de acusado de Daniel Jadwe por parte de la Fiscalía. Entonces ahora, claro, el problema está en el Tricel, el problema está en sus manos, puesto que, como dije, la condición judicial del comunista Daniel Jadwe cambió. Ya no es más imputado, ahora sí es un acusado. Veremos cómo se resuelve esto. Yo espero que se resuelva como determina la ley. Al ser acusado, el ciudadano pierde el derecho a sufragio, pierde el derecho a voto. Y solamente pueden ser candidatos al Parlamento los ciudadanos que tengan derecho a voto. Eso de acuerdo con la Constitución Política de Chile. Entonces, si Daniel Jadwe pierde su condición de votante, está inhabilitado para ser candidato. El problema en manos del Tricel. Bueno, hay otros casos. Tenemos, por ejemplo, Francisco Pulgar, famoso, bastante conocido últimamente, ¿no? El diputado. Es un independiente. Y Miguel Ángel Calisto, otro bastante conocido últimamente, en las últimas semanas, ¿no? Que enfrentan procesos de desafuero. Pero, bueno, procesos de desafuero para ser juzgados, claro, obviamente. Los dos postulan a la Cámara. Es un caso que tiene que resolverse también. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la Constitución, un diputado desaforado, pero no acusado, puede ser candidato. Aunque no nos guste, puede ser candidato. El hecho de que sean desaforados no pierden su condición de ciudadano, es decir, no pierden su condición de votantes. Usted puede votar, es un ciudadano, puede cumplir con su deber democrático, votar. Entonces, aunque sean desaforados, pueden ser candidatos. Claro. ¿Por qué? Porque predomina entonces la presunción de inocencia. Y como predomina la presunción de inocencia, la persona puede ser candidato al Congreso, ¿no? Así de simple. Bueno, por eso el CERVEL aceptó las dos candidaturas.
no puso reparos a ninguna. Ahora en el oficialismo fueron, digamos, los más castigados con las medidas adoptadas por el CERVEL. Por ejemplo, las 3 candidaturas rechazadas al Senado son del Frente Regionalista Verde Social, el partido de Jaime Mulet, ¿no? Y bueno, ellos son María Gamboa Contreras, por Arica Parinacotas, Liliana Romero Toro, por Valparaíso, y Luis Rojas Zúñiga, en la región del Maule. Ahora, ¿qué pasa con estos 3 candidatos a senadores rechazados? ¿No? Escuche bien, amigos, ninguno de los 3 pudo comprobar que había terminado la enseñanza media o estudios afines. Ahí yo me quedé meditando en todo esto. Si alguien va a ser un candidato al Senado de la República, solo se le exige que tenga 4º medio o estudios afines. Y estos candidatos ni siquiera eso pudieron comprobar. Bueno, eso es lo que dice el CERVEL, ¿no? Por eso rechazaron. Porque no habían terminado la enseñanza media. O equivalentes. Entonces ustedes dicen, amigos, estamos requete contra mal en este país, pues. O sea, si alguien tiene 4º medio, no pudo seguir estudiando, en fin. Pero cuando alguien quiere ser un candidato al Senado, con la responsabilidad enorme que tiene en un régimen democrático, de separación de poderes, una persona que tiene 4º medio no está capacitada para ir al Senado, ni para ir a la Cámara. Yo sé, tenemos muchos espantapájaros ahí en ambos lugares. Mucha gente mediocre. Muchos pseudo intelectuales, y nadie tiene que ser Einstein o Borges para llegar al Senado. Pero sí tener un estudio medio que le permita enfrentar las dificultades naturales y propias de legislar. Pero si usted no tiene ni 4º medio, ¿cuál es su capacidad de comprensión lectora? A lo mejor no ha leído ni la Constitución Política de Chile. Entonces, bueno, vean bien, ¿no? Y bueno, y en la oposición no hubo mucho daño, ¿no? Un rechazado en Renovación Nacional, uno en el Partido Nacional Libertario y uno en el Partido Social Cristiano. Eso fue el resultado del CERVEL. Veamos ahora los casos cuestionados, cómo los va a resolver el Tricel, ¿no? En fin. Vayamos al tercer tema, que es el tema internacional. Y tiene que ver con un candidato presidencial que ganó las primarias, ¿no? Que es el candidato de la democracia cristiana, Rodrigo Paz. Rodrigo Paz hizo declaraciones vergonzosas para un candidato presidencial, para un candidato que pretende llegar a Palacio Quemado, aunque el nombre no sea muy simpático ni agraciado, ¿no? Harto quemado el nombre de Palacio Quemado, que es la sede de gobierno de Bolivia. ¿Qué declaró el señor Rodrigo Paz? Al medio El Ánfora, un medio allá del altiplano, ¿no? Un medio boliviano. Declaraciones sin titubeos, declaraciones sin ponerse rojo ni un poquito. Bueno, dijo que los autos robados
que ingresen al país tienen que ser legalizados. Sí, escuchó bien, amigos. Auto robado que ingrese al país tiene que ser legalizado. Bueno, y declaró textualmente, comillas, parece que fuera un pecado tener un auto chuto en Bolivia, cuando todo el mundo tiene un auto chuto en Bolivia. Cierre de comillas. ¿Se dan cuenta, amigos? La declaración de un candidato a la presidencia de la República de Bolivia, no, parece que fuera un pecado. No, no es pecado tener un auto chuto. Chuto en Bolivia significa robado. Tener un auto chuto en Bolivia, cuando todo el mundo tiene un auto chuto en Bolivia. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de declaración es esta de un candidato a la presidencia? Bueno, aquí hay un problema serio, un problema muy serio. ¿Por qué? Porque con esta declaración el señor Paz está fomentando el delito. Es un incitador al delito, al robo de autos, que suele estar asociado al narcotráfico y a estas pandillas, ¿no?, del crimen organizado. Es una declaración grave, impropia de un candidato a presidente de la República. Y bueno, como se sabe, ¿no?, la inmensa mayoría de los autos robados que circulan por las calles de Bolivia son chilenos. De hecho, la camioneta, yo hablé de este hecho, 5 policías y un civil, la camioneta que fue aprehendida por carabineros y que estaba cargada con drogas, estaba encargada por robo aquí en Chile y venía de Bolivia. Entonces sabemos que la mayoría de los autos que circulan allá en Bolivia robados son chilenos. Ahí debe andar, como yo digo en mi columna, debe andar mi Kia, que me lo robaron en la comuna de Providencia hace ya algunos años. Debe andar orgulloso, paseándose en Bolivia en su calidad de chuto, de auto robado. Entonces, claro, cuando un candidato a la presidencia tiene este tipo de declaraciones, la región, ¿no?, América Latina debe prestar atención, porque evidentemente es una declaración grave y que comprende a Chile en primera instancia por las razones que daba, y bueno, en menor escala a los otros países que tienen límite con Bolivia, que seguramente también entran algunos vehículos robados de esos países. Pero el grueso del auto robado tiene origen chileno, viene de acá, de nuestro país. Cruza la frontera y chao auto. Pero ahora entendemos por qué, pues. Porque se ve a la luz de las declaraciones de este señor candidato a la presidencia de Bolivia, y que es probable que gane, porque ganó la primera mayoría con muchos puntos de ventaja. La primera vuelta, ¿no?, con muchos puntos de ventaja sobre Tuto Quirós. Bueno, los países de la región, si este señor llega a Palacio Quemado, van a tener que prestar atención, porque con un colega presidente que fomenta el robo y que quiere legalizar el robo
Es muy poco lo que se puede esperar en términos de colaboración para perseguir al delincuente, puesto que su propuesta es propia de un delincuente. Que alguien me diga otra cosa. Si yo soy presidente, Alejandro Carreño, presidente, candidato a la presidencia, y digo, sí, estos autos robados que vengan a Chile, que vienen de Bolivia o de Perú, los vamos a legalizar acá en Chile. Si al final no veo que sea pecado si en Chile todo el mundo tiene un auto robado. ¿Se imaginan ustedes? Claro, porque él dice además, no es pecado. O sea, no es delito tener un auto robado en Bolivia porque todos los bolivianos tienen un auto robado. Yo me imagino que el señor Paz tiene una flotilla de autos chutos. Porque con la desfachatez que hace este tipo de declaraciones y que compromete, ¿verdad? Compromete en el caso de que fuese el presidente de Bolivia, compromete acuerdos vinculados con la seguridad de la región, con la persecución al crimen organizado, con la persecución al narco. Porque claro, así como legalizamos el auto robado que circule por las calles de Bolivia, legalizamos todo, cualquier delito. Porque al final no veo ninguna diferencia, más aún cuando, ¿en qué se moviliza básicamente el crimen organizado, el narcotráfico? En vehículos. Como esta camioneta que fue aprehendida en territorio chileno. En vehículos, en autos, en camionetas. Claro. ¿O ustedes creen que por la calle de la ciudad el crimen organizado se moviliza en avión? No, en autos. Y estos autos normalmente son robados. Además recuerden que los policías bolivianos que fueron detenidos tenían en su auto, que no tenía ningún logo institucional de la policía boliviana, un montón de placas patentes de Bolivia. Entonces le ponemos esta placa, le ponemos la otra, en fin, delincuentes. Pero si el propio candidato asume una postura de delincuente, me disculpan los bolivianos que me están escuchando, si me escucha alguno, pero cuando un candidato presidencial dice que los autos robados que circulan en su país deben ser legalizados, es porque ese candidato presidencial, bueno, tiene inclinaciones propias de un delincuente. Bueno amigos, fui duro en el análisis, pero creo que hay que decir las cosas por su nombre. Amigos, nos vemos mañana jueves, si Dios quiere, aquí en Política con Carreño. Chao amigos.